Buenas tardes, muchachos y muchachas. Esta tarde vamos a hablar acerca de la civilización griega, una de las grandes civilizaciones que hemos tenido en nuestros antepasados. En Atenas, los ciudadanos elegían y decidían los asuntos del país. ¿Cómo se llama este tipo de gobierno? Recuerdan, ¿verdad?, que estuvimos viendo con los romanos. Era un tipo de gobierno que ellos podían utilizar. Bueno, vamos a, el tema se encuentra en la página 148 y 149. Y dice, en Atenas los ciudadanos elegían y decidían los asuntos del país. ¿Cómo se llama este tipo de gobierno? ¿Qué otro aporte conoce de la cultura griega? Muy bien, después vamos a contestar esas preguntas. En el sur de lo que hoy es Grecia, la costa oriental de Turquía y las islas de la zona, se desarrolló la civilización griega. La primera civilización que surgió en la zona fue la minoica o cretense, de Creta, asentada en la isla de Creta, por eso se llama cretense, porque ustedes saben que Grecia es una península, pero que tiene unas islas, y en una de esas islas, la isla de Creta, ahí fue la primera civilización que surgió fue la minoica o cretense, se asentaron en la isla de Creta. Fue dominada por los aqueos en el año de 1600 a.C., cuya sede, la ciudad de Micena, fue destruida alrededor del año 1100 a.C. Tal vez, ¿verdad?, fueron los dorios, un pueblo guerrero que invadió Grecia hacia el año 1200 a.C. Durante la época de inseguridad, se dejó incluso de utilizar la escritura. Ustedes saben que los griegos fueron unos pueblos muy avanzados y ellos pues tenían su propio tipo de escritura y posiblemente, ¿verdad?, durante ese tiempo que Grecia es invadida por los dorios, fueron unos pueblos dorios, en esa época, ¿verdad?, hubo una época de inseguridad para el pueblo de Grecia y dejó de utilizarse la escritura. Ahí tenemos nosotros una fotografía en la cual estamos viendo que podemos ver la asamblea, cómo era la forma de gobierno de ellos. Pero ahí aparece, ¿verdad?, dice la asamblea era representativa y soberana, decidía los asuntos de la ciudad, también elegía los funcionarios de las otras instituciones. Como pudieron ver, ¿verdad?, así como los romanos, los romanos también ellos, ¿verdad?, tenían una forma de gobierno muy buena, como la república, ¿verdad?, era soberana, o sea, tenían una asamblea donde elegían a los representantes de la ciudad y a todos los funcionarios de las otras instituciones. Estaban los arcotenses, jefes religiosos que también se encargaban de la administración pública. Ahí podemos ver nosotros un templo y la escala de que tenían los griegos. Está el bulé o consejo que preparaba los asuntos por discutir o votar en la asamblea. Están los estrategos, que ahí viene la palabra estrategia. Eran jefes militares, también representaban a las polis en el extranjero. Estaban los tribunales populares que administraban la justicia en casos de crímenes y delitos. Todo eso que nosotros podemos ver era la forma de gobierno que tenían los cretenses, los griegos. Decía, tenía una asamblea, los arcotenses, los buleo consejos, los estrategos y los tribunales populares. Cada uno tenía su propio manera, ¿verdad? Y ahí podemos ver señalados, allá en la parte en esta parte, acá nosotros podemos ver, ahí estaba la asamblea, este es el edificio donde se reunían para la asamblea. Luego, aquí más abajo están los arcotenses, luego seguían acá tenían su edificio, los tribunales populares, donde llegaba el pueblo, ¿verdad?, que se le administraba justicia. Tenemos los bulé o consejos,
que tenían acá, ¿verdad? Preparaban los asuntos, aquí tenían su sede, para discutir, votar en asamblea. Y en este barquito están los jefes militares que representaban a los polis en extranjero. ¿Por qué el barquito? Porque ellos se iban, ¿verdad?, para otras ciudades al extranjero a representar a los griegos. Con el tiempo, los dorios, ¿se acuerdan ustedes que les dije que los dorios fueron los que llegaron y conquistaron Grecia, Creta? Entonces ahí se apoderaron. Pero con el tiempo los dorios se mezclaron con los aqueos y los jonios y de esta manera surge el pueblo griego. O sea, primero eran cretenses, ¿verdad?, porque se asentaron en la isla de Creta. Pero luego los dorios, que fueron los que conquistaron Creta, se mezclaron con los aqueos y los jonios y surge el pueblo griego. A este periodo de la cultura griega se le llama arcaico y duró del año 800 a 500 antes de Cristo. En esa época surgieron las ciudades griegas o polis, como les llamaban, que eran autónomas. O sea que cuando decimos autónomas, quiere decir que ellos tenían sus propias leyes, su propia moneda, su propio gobierno y su propio ejército. Pero compartían el idioma y la religión. Después de un tiempo la población aumentó y la comida empezó a escasear. Así comenzó su expansión por los mares Mediterráneos y Mar Negro. Ahí, ¿verdad? A través de barcos surcaron los mares Mediterráneos y Negros buscando comida, ¿verdad? Los griegos dejaron un importante legado a la humanidad. Vamos a ver, así como los romanos nos dejaron un importante legado, también los griegos dejaron un legado importante para la humanidad. Durante su periodo de expansión, o sea, se iban extendiendo a otros países, hacia otras ciudades, crearon un nuevo alfabeto y nuevas leyes. Ellos crearon su propia manera de escritura y nuevas leyes y adoptaron el uso de la moneda. El periodo clásico, que abarca desde el año 490 a.C. hasta el 336 a.C., fue el de mayor auge. Así como los mayas tienen su auge en el periodo clásico, también los griegos tienen el periodo clásico, tuvieron un gran auge. Fue el mayor auge cultural. Se cree que en ese tiempo del periodo clásico, la filosofía tuvo gran desarrollo, tuvo su origen en Grecia. Los filósofos más importantes fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres hombres, ¿verdad? Estos grandes pensadores filósofos, Platón, Sócrates y Aristóteles, estos hombres, ¿verdad?, fueron grandes filósofos que dejaron grandes escritos muy importantes de filosofía para la humanidad. Las disciplinas científicas de la actualidad tienen su base en los conocimientos que desarrollaron los griegos de la antigüedad. Y cada uno tiene un exponente destacado. Surge Pitágoras. Nosotros, ¿verdad? Ustedes han visto cuando la maestra de matemáticas les habla acerca de la clave, de una clave de Pitágoras y de Eratóstenes, que fueron dos grandes griegos matemáticos. Surgieron Pitágoras, dice, fue un brillante matemático. Tenemos la curva de Pitágoras, que nosotros aprendemos en matemáticas, todavía se sigue usando y es del periodo de los griegos de la antigüedad. Arquímedes, que impuso la física. Este señor Arquímedes fue un gran físico griego, impuso la física. Está Hipócrates. Hipócrates fue un hombre inteligente que desarrolló las bases de la medicina. Por eso, los médicos son... Arquímedes. Y está Hipócrates, que desarrolló las bases de la medicina. Por eso los médicos, cuando se van a graduar, hacen el juramento hipocrático. Porque este señor, ¿verdad?, fue el que dio las bases de la medicina. Y en la literatura tuvo sus grandes exponentes en Homero, Sófocles, Eurípides, Esquilo y Aristófanes. Aristófanes, que fueron grandes escritores, ¿verdad? Grandes exponentes de la literatura. Hay más, ¿verdad? Pero estos fueron los que lograron sobresalir. Los sistemas políticos griegos alcanzaron estabilidades a principios del siglo V a.C., cuando se inició el periodo clásico.
En Atenas, por ejemplo, se estableció un gobierno democrático, que es el que nosotros tenemos en la actualidad ahorita, un gobierno democrático, en el que los ciudadanos decidían los asuntos de la ciudad en las asambleas populares. En las asambleas populares es donde todo el pueblo participa. En Esparta, la aristocracia desarrolló una sociedad militar muy severa y disciplinada. Se cree, ¿verdad?, que los espartanos eran una élite donde preparaban a los grandes militares. Dice la historia, ¿verdad?, que en Esparta los niños ya de 7 años los llevaban a esa ciudad, los espartanos, y desde los 7 años aprendían el manejo de las armas, de 7 años. Por eso los espartanos llegaron a ser grandes guerreros, porque tenían una disciplina muy severa y disciplinada. Esto ayudó, ¿verdad?, a la conquista de grandes territorios. Ambas ciudades se convirtieron en las más poderosas de Grecia. Esparta, ¿verdad?, los espartanos por su poderío militar, y Atenas porque ahí, ¿verdad?, ellos establecieron su gobierno y crearon grandes monumentos. Ahí tenemos el Paternón, que era un templo dedicado a la diosa Atenea. Por eso le pusieron Atenas en honor a la diosa Atenea. Los griegos, ese era uno de los grandes problemas, creían en muchos dioses. Y a cada dios le hacían un altar. Por ejemplo, ahí tenemos el Paternón, que era un templo dedicado a Atenea. Era protectora de Atenas. Uno de los libros cuenta, ¿verdad?, que hasta tenía un altar al dios desconocido, porque ellos creían en un dios desconocido. Entonces ellos a cada dios le creaban un altar. Y ahí tenemos este Paternón, que era el altar a la diosa Atenea. La caída del imperio griego se da en el siglo VI antes de Cristo. El imperio persa, de Persia, ¿verdad?, inició una campaña de conquista de Grecia, lo que originó las guerras médicas, en las cuales los griegos derrotaron a los persas. Aunque los persas tenían un poderío, acuérdense que contaban con los de Esparta, que eran grandes guerreros, y aunque los persas inician la campaña de conquista, se originan las guerras médicas, en las cuales los griegos derrotaron a los persas, pero luego Atenas y Esparta rivalizaron por el conquistar el dominio de Grecia. Mire, por haberse dado que estas dos ciudades querían dominar Grecia y se enfrentaron entre ellas mismas. Las dos ciudades pertenecían a Grecia y las dos se empiezan a pelear entre ellas mismas, Atenas y Esparta, dos ciudades de Grecia, y se da lo que es un conflicto, una guerra civil en que participan las dos grandes ciudades griegas. Por eso, ¿verdad?, por estar peleando entre ellas mismas, por dominar Grecia, tras varios años de lucha en la llamada guerra del Peloponeso, que tuvo lugar entre el año 431 a.C. y 404 a.C., Atenas fue derrotada por los de Esparta, pero debilitó, ¿verdad? El hecho de que se pelearan entre ellos mismos causó que esta guerra debilitara a ambas ciudades, porque perdieron muchos guerreros. Grecia, Atenas y Esparta, por estar peleando por el poder de Grecia, tuvieron muchos muertos entre los mismos griegos. Entonces, cuando es derrotada, ¿verdad?, ambas ciudades, vino el rey de Macedonia, que era otra ciudad, que no era griega, el Filipo II, para conquistar Grecia en el año 338, vino él, ¿verdad? Encontró a dos ciudades que estaban minadas por la guerra civil que habían tenido. Entonces, Filipo II, el rey de Macedonia, ¿verdad?, aprovechó, ¿verdad?, para conquistar Grecia en el año 338 a.C. Si estas dos ciudades no se hubieran puesto a pelear entre ellas mismas, hubieran podido derrotar al rey de Macedonia, pero ellos se debilitaron por andar teniendo peleas entre ellos mismos. Y, ¿verdad?, Filipo Macedonio logró conquistar Grecia en el año 338 a.C. A su muerte, ¿verdad?, los griegos se rebelaron, porque murió Filipo, se rebelaron, pero la sublevación, ¿verdad?, la revelación que tuvieron los griegos fue sofocada por Alejandro. Alejandro era hijo de Filipo II,
Quizás por sus hazañas fue conocida como Alejandro Magno. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Alejandro Magno era macedonio, hijo de Filipo II. Y aunque los griegos se rebelaron a la muerte de Filipo, no pudieron vencer a Alejandro. Alejandro, hijo de Filipo, que tomó el poder de su padre. Y este Alejandro Magno, la historia lo cuenta como un gran guerrero que logró no solamente conquistar Grecia, el imperio griego, sino que también, ¿verdad?, Alejandro continuó con el proyecto de expandir sus dominios, los dominios de su padre, y por medio de campañas militares lo llevaron a conquistar Egipto y el imperio persa. O sea, extendió sus dominios a través del imperio Egipto y el imperio persa. O sea, el imperio Europa pasó a conquistar el imperio Egipto, que está en África, y el imperio persa, ¿verdad?, que se encuentra en Asia. Que entonces, ¿verdad?, se extendía hasta el Indo. Acuerden ustedes que Indo, ahí estaba la cultura china y la cultura hindú. Y ellos lograron llegar hasta orillas del río Indo. A este periodo se le llama el periodo helenístico. Y su característica más importante fue la propagación de la cultura griega entre todos los pueblos conquistados y su mezcla con el oriental. O sea, Alejandro Magno, al ir conquistando todos esos lugares, ¿verdad?, Egipto, el imperio persa, el imperio indio, él llamó la cultura helenística, o sea, toda la cultura, porque los griegos, acuérdense ustedes que habían logrado sobresalir, ¿verdad?, en lo que era lograron sobresalir en las ciencias, en las artes, tuvieron gran desarrollo en grandes disciplinas, ¿verdad? Hubieron grandes matemáticos, hubieron grandes científicos, Arquímedes con la física, Hipócrates con las bases de la medicina, la literatura con Eurípides, Sófocles, Homero. Todos esos adelantos eran muy importantes. Entonces Alejandro Magno consideró que eran muy buenos esos adelantos de los griegos. Entonces se los llevó, ¿verdad?, a otros países a través de lo que él llamó el periodo helenístico. Y ahí fue la propagación de la cultura griega entre todos los pueblos conquistados y su mezcla con el oriental. Alejandro Magno fue muy poderoso. Por ello, ¿verdad?, unió diversas culturas. Logró formar el imperio más grande del antiguo mundo antiguo. Y su forma de gobierno fue la monarquía absoluta. Alejandro Magno logró extender su imperio hacia varios países de varios continentes. Y fue conocido como el imperio más grande del mundo antiguo. Y su forma de gobierno se hizo rey, se nombró rey monárquico. El rey Alejandro Magno. Expandió el comercio y le dio un fuerte impulso a la agricultura, igual que su padre. Respetó las creencias, las costumbres y la cultura de los pueblos que conquistó. O sea, él no se metía en eso, respetaba, ¿verdad?, las creencias y las costumbres de los pueblos conquistados. A su muerte, sus generales dividieron el imperio en 4 reinos: Mesopotamia y Siria, Macedonia y Grecia, Egipto y Palestina y Asia Menor. Cuando muere Alejandro Magno, ¿verdad?, los generales que andaban con él en la lucha dividieron, ¿verdad?, el imperio conquistado por Alejandro Magno, y se dividió en 4 imperios: Mesopotamia y Siria. Ahí podemos ver nosotros qué países están en la Mesopotamia: Irak, Irán, Siria. Macedonia y Grecia es otro imperio, Egipto y Palestina y Asia Menor. Entonces podemos ver nosotros qué importante, qué legado, ¿verdad?, nos dejaron estos grandes personajes de la historia. Ahí tenemos una actividad, dice, una de las ciudades con la característica que corresponde. Alejandría, Esparta y Atenas fueron tres ciudades muy importantes. Alejandría se encontraba a la orilla del mar. Vamos a ver, ¿qué hizo Alejandría? Alejandro Magno fundó esta ciudad nombrada en su honor. Por eso se llama Alejandría, está a la orilla del mar. Y la fundó Alejandro Magno nombrada en su honor, que fue uno de los grandes hombres que tuvo Grecia. Alejandro Magno creó un gran imperio. Luego tenemos Esparta. Sus ciudadanos seguían una estricta disciplina militar. Los espartanos, les digo yo, de 7 años los niños dejaban de estar con sus padres y se unían
a la disciplina militar. Y por último tenemos Atenas. Ahí en Atenas se estableció un gobierno democrático. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad? Una de las características que presenta cada una de las ciudades. Alejandría, Alejandro Magno fundó esta ciudad nombrada en su honor. Esparta, sus ciudadanos de una estricta disciplina, eran grandes militares. Y Atenas, que estableció un gobierno democrático. Entonces, hasta aquí, ¿verdad, niños? Podemos ver nosotros la historia de los griegos, una cultura muy antigua, pero que sí nos dejó legados importantes como la medicina, la física, la clave de Pitágoras y Eratóstenes que ustedes ven en matemáticas, y esos grandes escritores como Homero, Sófocles, Eurípides, Esquilo, Aristófanes, que fueron grandes escritores. Bueno,